Daniel Abad, muchas gracias por visitarnos. No, gracias por invitarme. Bueno, la pregunta es fácil, ¿viste? Sí. ¿A dónde va la Argentina? ¿Eh? La pregunta es si hacen los 45 millones de argentinos. Que la conteste el invitado que viene. Le vamos a hacer la pregunta también a Eduardo Robinson, que ya está con nosotros. A ver, creo que con este cambio de ministro hay una cosa que yo la veo positiva, que es que asume con cierto consenso de la alianza de gobierno. Porque, como vos decías en la introducción, el ministro saliente, Guzmán, venía cascoteado, por usar un término vulgar, y eso impedía que no pueda ni siquiera hacer cambios, ¿no es cierto?, de colaboradores, ni mucho menos poner en práctica el formulario que había que poner por el tema de la quita de los subsidios. Esta mujer asume con un consenso de gobernadores, intendentes, ¿no es cierto?, y de las tres patas de la alianza, que bueno, augura, en principio, digamos, que va a tener un apoyo político que el ministro saliente casi no tenía. Esto da un indicio de que podría llevarse adelante, ¿no es cierto?, algún programa económico que todavía lo único que ha hecho esta chica es hacer enunciados, ¿verdad? Todavía no hablamos de herramientas ni nada de eso, pero dentro de los enunciados hay cosas que son positivas, como tratar de buscar el equilibrio fiscal. Bueno, la segmentación de tarifa de electricidad me parece que es una necesidad. Es una necesidad para bajar los subsidios, ¿no? Sí, a ver, hay dos formas que vos podés achicar el subsidio, ¿no es cierto? Por un lado el gasto, sí, no sé, el tema de la segmentación de la tarifa o cualquier otro mecanismo que se utilice, y por el lado de los ingresos también. Digamos, Argentina, para que vos tengas una idea, desde que asumió este gobierno tuvo un superávit fiscal de 32.000 millones de dólares. 32.000 millones de dólares, no es una cifra, digamos, para despreciar. Quiere decir que el problema no es económico, el problema es que el Banco Central no pudo retenerlas. Se fueron, por diversos motivos, ¿verdad? Uno de los motivos es que se explotó el tema de la guerra Rusia-Ucrania y el valor de la energía voló. Eso nos coloca, digamos, para que vos tengas una idea, porque la economía es número, ¿no es cierto? Vos tenés que un promedio de exportación de $400, metiendo en el combo todo, ¿no? Soja, lo que pongas, pero vos tenés un promedio de importaciones de 1.500 a 1.600 millones de dólares. Tenés un déficit ahí generado, ¿no es cierto?, que coloca en una situación difícil al frente externo. Ya veníamos con problemas, ahora se agravaron los problemas. Vamos a ver cómo los resuelve y cuál es la formulación de un plan que creo yo tiene que hacerlo y ponerlo en práctica. A mí lo que me preocupa de pronto esta posición que me parece que tiene un déficit de equidad cuando dice vamos por la renta extraordinaria del sector del campo, y también lo tuvieron los laboratorios. A ver, en varios países se hizo esto, ¿no? Te digo que en Europa están viendo las empresas de energía, ¿no? Sí, en varios países pasó esto. Lo que pasa es que acá, digamos, hay un error que normalmente se comete, que es politizar las herramientas, ideologizar las herramientas. Entonces vos tenés momentos, ¿no es cierto?, de la política económica que tenés que usar la caja de herramientas. La caja de herramientas echás mano a la heterodoxia, a la ortodoxia, a los monetaristas, digamos. De acuerdo al momento, cómo viene la mano, a partir de ahí vos utilizás. El problema es que acá se le ideologiza, entonces te tildan. O sos macrista, o sos kirchnerista, o sos esto, o sos aquello. La verdad que estar sentado en el Ministerio de Economía con la volatilidad que tiene la política, ¿no es cierto?, por un lado, y por todo lo que te dicen, o por todas las piedras que te ponen en el camino, es bastante difícil llevar adelante. Bueno, pero Daniel, vos sos un economista, has escrito un libro y sabés muy bien lo de la curva de Laffer. Cuanto mayor presión impositiva, menos se recauda, y además vos la planchás al crecimiento económico. Por eso me parece que a mí la salida del déficit fiscal está por agrandar la torta, no por achicarla. Me parece que Argentina tiene que agrandar la torta. El PBI no crece desde el año 2011. Sí. Es decir, el que vale acá es el PBI per cápita, que es cómo le va a la gente. Y a la gente, digamos, no le va bien porque tenemos el mismo PBI de hace casi 12 años atrás. Hace 10 años que no crecemos. Exactamente. ¿Cómo viste la salida de Martín Guzmán? ¿Sabés lo que me sorprendió? Que era un académico y se fue como un político, porque esperó que Cristina esté dando el discurso y renunció en ese momento, y por las redes sociales. O sea, yo esperaba de él otra formalidad. A ver, hay dos respuestas. Una, yo soy académico también, pero soy más volcado a la economía real porque vengo de la economía real. Cuando vos usás la academia solamente y no estás en la economía real, te pasan estas cosas, digamos, que no sabes dónde estás parado ni sabes cómo moverte. Cuando vos más o menos conocés la economía real, sabés cómo se mueven los actores, intervinientes,
cómo se mueven las personas que, digamos, te rodean, los equipos que vos formás y todo lo demás, no tenés mucho problema. Acá lo que se le critica es que ha sido tan introspectivo y no le haya dado tiempo al presidente, ¿no es cierto?, de buscar a su reemplazante y anunciar la salida y el reemplazo simultáneamente. Pero tampoco es casi un drama de esto, ¿no? Cuando renunció Prat-Gay, tuvieron 14 días para nombrarlo a Duhovne en el gobierno anterior. No, pero a mí lo que me llama la atención es que, a ver, había una postura que se expresó acá en el programa, que Martín Guzmán había cumplido su ciclo. Un hombre que venía de la academia cerró el acuerdo con el fondo, pero el manejo de la economía tenía este déficit de tener demasiada academia y poco contacto con el país y con la economía real. Yo creo que, a ver, nosotros estamos acostumbrados a los ministros de Economía, los que pintamos cana, estamos acostumbrados a los ministros de Economía que, digamos, tenían una globalidad, es decir, tenían el área de energía, el área de agricultura, el área de producción, es decir, vos tomás, que si no nos vamos tan lejos, Cavallo, Roque Fernández, Labaña, Peirano, cualquiera de los ministros que tomés, eran ministros fuertes, donde manejaban prácticamente todas las áreas de la economía. Este muchacho asumió manejando solamente una sola área, porque todo lo demás estaba, como le dicen, parcelado políticamente, cada sector tenía su gente ahí, y además con la urgencia de arreglar, primero con los holdouts, es decir, los acreedores privados, y después con el Fondo Monetario Internacional. Y se circunscribió a eso. Por eso tenemos problemas con la inflación, tenemos problemas con exportaciones. Es complicado. Te hago una pregunta. ¿Ese parcelamiento del poder económico en la Argentina era culpa de la personalidad de Martín Guzmán o de esa interna que hay todavía en el gobierno? No, me parece que es un modo. Fíjate que el gobierno de Mauricio Macri hizo lo mismo, digamos. O sea, no le dio todo el poder a un ministro de Economía. Quizá por ese miedo que hubo, ¿te acordás?, en la década del 90, que darle todo el poder a un solo ministro, se convertía en superministro y de repente tenía más poder que el presidente. Digamos, me parece que venía por ese miedo. No creo que el parcelamiento sea lo ideal y ha quedado demostrado en dos gobiernos de dos signos políticos absolutamente distintos. Tal vez me lo podés explicar. Cuando dicen con Bataki vamos a sostener el modelo, ¿a qué se están refiriendo? Porque yo este modelo lo veo que tiene déficit fiscal, una inflación creciente, mucha pobreza, una economía que crece lánguidamente. A ver, si lo tomamos en términos abstractos, un modelo, digamos, de un gobierno de este signo político es economía cerrada, mercado interno, ¿no es cierto?, atraso de tarifa, atraso del dólar, es decir, manejarse dentro de eso, tasas negativas, ¿no es cierto?, en términos reales, manejarse dentro de eso, ¿no es cierto?, y que el consumo sea el motor de crecimiento. Creo que, digamos, de eso hay poco, ¿no es cierto?, y cuando habla del modelo me parece que es respetar lo que se firmó con el Fondo Monetario, con algunos retoques que incluso ha hecho declaraciones ya. Cuando te dice que, por ejemplo, quiere tasas reales positivas, es una condición del fondo. Mantener la segmentación de tarifa es una condición del fondo. Es decir, si tengo que decirte en términos prácticos cuál es el modelo es el que se firmó con el fondo, con algunos retoques que se le puede hacer de acá a fin de año porque los parámetros son anuales. Pero conociendo tu pensamiento, me parece que vos coincidís con eso. A ver, yo coincido, de hecho, digamos, y académicamente soy heterodoxo. A mí me parece que no hay que aferrarse tan solo a un solo instrumento. Pero yo no creo que vos apoyés el subsidio a las tarifas a los que podemos pagar. No, por supuesto, no. La segmentación está bien en la medida en que los que más tienen más paguen. Sí. Digamos. Lo que pasa es que acá se confunde mucho, digamos, heterodoxia con populismo. La heterodoxia fue válida en el 2009 cuando fue el tema de Lehman Brothers, fue válida en el 2020 que estábamos saliendo de la pandemia. Vos ahí podés aplicar heterodoxia, que es cuando vos haces políticas activas, incentivás la demanda agregada, ¿no es cierto? Y el Estado, digamos, te saca adelante a los privados, como hizo Estados Unidos, mandando los cheques a la casa. Ahora, eso no tiene nada que ver con el populismo, digamos, eso es otra cosa. Entonces, aquí lo que me parece que hay que tratar de hacer, si vas a hacer heterodoxia, hacerlo en serio. Tratando de acomodar los tantos, por eso te reitero que la mención a buscar un equilibrio fiscal te abre un horizonte de decir, bueno, vamos a incentivar las exportaciones, vamos a trabajar sobre el gasto, es decir, vamos a hacer una combinación, no nos cerramos tan solo en una herramienta, digamos, de política económica. Seguramente lo conoces, yo lo pude palpar ahora en este viaje a Europa. Vos sabés que todos los países de la Unión Europea tienen un déficit galopante.
Bien, Sí. están teniendo problemas. Algunos dicen que explota el año que viene la Unión Europea. Hay una devaluación del euro, se va a poner una paridad con el dólar. Una nueva. En España, por ejemplo, la deuda es del 124% del Producto Bruto Interno, es impagable y dice que si no fuera por el Banco Central, hoy España estaría como Grecia. Bien, y tiene un problema. ¿Sabes por qué tienen tanto déficit? Porque en la pandemia dieron mucho, pagaron sueldo, pagaron al empleado, o sea, lo que nosotros por ahí pensamos que es populismo, lo hicieron ellos. Bueno, ahora no saben cómo equilibrar las cuentas, o sea, esto es un problema mundial. Bueno, eso te explica la inflación de ellos más la inflación de Estados Unidos. Se cuadruplicó la inflación de Estados Unidos casi, Sí. del 1 y pico pasamos al 8. Eso tiene, a ver, acá hay un grave problema que yo creo que incluso el Fondo Monetario se equivoca, que es que nosotros no tenemos mercado de capitales. El mercado de capitales en Argentina es muy chico. Entonces, cuando vos tenés problemas de corrida contra los bonos, como ha pasado ahora últimamente, digamos, y hace un mes, el bombero es el Banco Central. Tiene que salir a emitir para sostener, comprar los bonos y sostener digamos, a las entidades financieras que son poseedoras de su bono, que lo cambia con la LELIQ y juega por ese lado. No hay mercado de capitales. En cambio, en Europa, en Estados Unidos, vos sí tenés mercado de capitales. Sí. Entonces vos podés jugar en eso. Un poderoso mercado de capital. Claro, vos podés ahí. Ahora, entonces te hago una financias. pregunta. ¿Qué te preocupa más, la deuda con el fondo o la deuda con el mercado interno, que es el doble? No, la deuda con el mercado interno. Mira, este mes tenemos dos problemas que hay que ver cómo lo resuelve. Primero, te vencen 700 millones de dólares de dos cupones que vencen ahora en estos días, y después tenés hacia el 29 de junio tenés que renovar las letras, ¿no es cierto?, que el mercado interno en pesos de 500.000 millones de pesos, o sea, y 250.000 millones están en manos privadas. Entonces vamos a ver cómo trabajan sobre las expectativas y cómo formula el plan, porque si no, esos 250.000 millones se van a ir al dólar. Y vamos a tener mayor problema, porque el problema no es la cotización del dólar blue, que es un mercado marginal, sino la brecha. Y hoy los que necesitan importar lo están haciendo a través del contado con liquidación, con lo cual en algún momento lo van a llevar a los precios y es como una devaluación encubierta. Es fundamental entonces la credibilidad que adquiera Batakis para este mercado, ¿no? La credibilidad va a estar dada en tres patas, a mi criterio. Una, formular un plan de corto y mediano plazo para llegar al año que viene, que son las elecciones. ¿Cuál es su equipo? Su secretario de Hacienda, su secretario de Finanzas. El Banco Central, digamos, está puesto por el presidente, Energía está puesto por la vicepresidenta, el equipo de Energía. Hay que ver cómo formula su equipo de colaboradores. Y lo tercero, que la dejen trabajar y le den el apoyo político para las medidas que quiera llevar adelante. Son las tres condiciones que cualquier ministro podría poner y le deberían responder. Vamos a ver, eso es lo que está por verse ahora, por eso te digo que es un día a día. Bien, hoy están en Buenos Aires los empresarios de CAME reunidos, están preocupados por la situación económica, pero cuando ves los antecedentes de la ministra de Economía, Batakis, las opiniones de ella, a veces tiene un cierto resquemor sobre lo que es el mercado y a ellos les preocupa. Mira, una cosa está sentado de aquel lado, viste, opinando, y otra cosa cuando te sentás a manejar la lapicera. Sí, la teoría Baglini, decís vos. Exactamente. Claro, uno cuando no está en el poder puede decir cualquier cosa, cuando está ya te corregís. Por eso quiero ver qué es lo que hace, cómo formula un plan de corto y mediano plazo y a partir de ahí qué apoyo tiene y con qué equipo de gente lo hace. Ahí después te puedo dar una opinión. ¿Pero tenés confianza teniendo los elementos sobre la mesa? Yo tengo confianza, ¿sabes por qué? Porque cuando vos tenés apoyo político, el que decide al último, yo soy de los que creen que la economía, digamos, depende de la política. No creo, digamos, en la tecnocracia. Yo creo en la democracia, donde la política es la que marca el rumbo. Si acá el rumbo que marque ella en un plan económico es apoyado por el presidente en primer lugar y por las otras dos partes de la coalición, no tiene por qué tener problemas y en eso vamos adelante. Argentina tiene mucho problema y el primer problema es la inflación. Digamos, y la gente, la inflación, que es un término abstracto para la gente, cuando vos hablas de macroeconomía, ¿qué es la macroeconomía? Sí. A la gente lo que le interesa es cuando llega la góndola. Sí. Y si vos no resolvés el problema de la inflación, estás frito porque la gente no le alcanza y esos son los problemas que vemos a diario. Otra pregunta fácil, ¿cómo crees que terminamos este 2022? ¿Mejor que el 2021 o con mayores complicaciones y una macro un poco más desordenada? Creo que todo va a depender de las decisiones que tomen, pero es muy difícil, primero porque la economía se mueve con dólares, digamos, hay mucha confusión en alguna gente, incluso en alguna gente del poder,
en que la economía sigue siendo el siglo XIX, ¿viste? Mercantilista, y en realidad la economía hoy es cadena de valor. Entonces vos cuando compras un auto estás comprando un 60 o un 70% de componentes importados, cuando compras un celular, cuando compras un reloj, una ropa o lo que fuere. Entonces, a mí lo que me preocupa es la falta de dólares del segundo semestre, no sé cómo la van a resolver. Es decir, vos podés generar confianza para que los dólares salgan del colchón y vuelvan, pero tenés que generar mucha confianza. Me parece que ese es uno de los problemas. Y el otro problema es la inflación. Creo que vamos a terminar con un enfriamiento de la economía, vamos a una desaceleración. Yo escribí un artículo hace unos días, digamos. Sí, vos planteás eso porque, a ver... La estanflación, digamos. Yo creo que vamos a... Frenar la economía para frenar un poco la inflación. Para frenar la inflación, sí, ¿no? Y además para frenar, digamos, el crecimiento en el sentido de que vas a necesitar menos dólares para importar, ¿verdad? Me parece que vamos a eso, es inevitable. Lo que vos planteás es que cuando tenés $2, elegís el mal menor, el menor. mal menor, Sí, o sea seguro. que no lo podemos evitar. No lo podemos evitar. Te cuento una anécdota, estaba con un español muy preocupado, era un gerente de una empresa. Se están desmantelando todas lo que son las empresas generadoras de energía a base de carbón. Yo hablaba con un gerente y me mostraba en vivo cómo volteaban la chimenea, que es como ver caer la chimenea de un ingenio. Me llamó la atención con la tranquilidad que él me decía, porque bueno, van a la producción limpia, ¿no? Están haciendo mucha producción eólica. Y me decía, escúcheme, ¿sabe que en España ahora hay una nueva ley que nos hace ruido? Dice que los depósitos del sistema financiero pertenecen al gobierno. Y le dije, mira, nosotros con esa ley fuimos al corralito, al corralón, nos sacamos dólares. Preocúpense. Sí, te reitero, creo que vamos a un enfriamiento de la economía para poder bajar la inflación. No veo hoy, mucha gente me ha consultado, digamos, los clientes o la gente en la calle, si vamos a un corralito, un corralón, por la histeria, la paranoia que se armó de sacar la plata del banco, comprar los dólares en estas últimas 48 horas. No están las entidades financieras tan sólidas, a pesar de las LELIQs y todo lo demás están sólidas, no tienen el problema de endeudamiento en dólares, no han dado préstamos en dólares, con lo cual tenga que calzarse. O sea, vos decís que no son iguales a las condiciones. No, para nada. Y creo que no van a devaluar tampoco, porque sería suicida devaluar con una tasa de inflación del 70%. No. Creo que vamos a un enfriamiento de la economía y veremos qué pasa. Daniel, muchas gracias. No, gracias por invitarme. Los que quieran volver a ver la entrevista, los que la quieran recomendar, puntodepartidatv.com o CCC Go.